más con ustedes para compartir estas charlas de discipulado que tienen por objeto ayudarnos mutuamente y estimularnos para poner por obra en nuestras vidas lo que dice la palabra de Dios. Por eso que estamos tratando distintos temas específicos que hacen a nuestra vida cristiana, todo lo que tenemos que ir mejorando, cambiando. Y hoy queríamos hablar sobre el tema del reposo, de reposar en Dios. ¿Qué es reposar y descansar en el Señor? Estamos en este tiempo, muchos de nuestra edad, descansando por el tema de la cuarentena, pero muchas veces el ajetreo de la vida no nos da tiempo para tomarnos un día y dedicárselo al Señor, o dedicarlo a reposar en nuestra familia, en las cosas que hemos hecho, y entender bien por qué el Señor estableció ese día y para qué. Cuando Moisés tardó en bajar del monte Sinaí 40 días, el pueblo que estaba debajo se impacientó, tuvo ansiedad y entonces levantó un culto al becerro de oro. Y todos sabemos que eso trajo consecuencias desastrosas para el pueblo. La Biblia nos enseña a confiar y a esperar en Dios, porque es fundamental aprender a caminar en los tiempos del Señor, a no apresurarnos más ni a quedarnos, sino a caminar en los tiempos del Señor. Por eso la enseñanza de hoy, la charla de hoy, tiene por objetivo el no apresurarnos ni dejarnos llevar por la ansiedad, para permitir que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Y la Biblia nos enseña la importancia de reposar en Dios a través de pasajes específicos que hoy vamos a reflejar, vamos a compartir para que se graben en nuestra memoria y para que recordemos lo que ya lo sabemos. ¿Qué es reposar en Dios? Y el significado primario de esto es dedicarle tiempo al Señor. Muchas veces el trabajo, las preocupaciones, la ansiedad no nos dan tiempo para dedicárselo al Señor. En primer lugar tendríamos que organizarnos, organizar nuestra agenda para no pasar por alto esto que es lo más importante. Allí en el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 a 14 leemos: Observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el 7º día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava lo mismo que tú. Es interesante destacar que en este pasaje del versículo 14, el Señor aclara cuál es el tema fundamental de este día. Dice: observa el 7º día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Amén. Para honrar al Señor tu Dios. Este fue el sentido que Dios le dio a este día. Ahora, en las prácticas judías, en muchas ocasiones, vemos que ellos se extralimitaban. Por ejemplo, lavarse las manos 7 veces antes de escribir el nombre de Dios. Exageraban en guardar el día de reposo y ni siquiera hacían bien a otra persona en ese día. Por eso precisamente Jesús confrontaba con los escribas y fariseos que les impedían realizar milagros en ese día. Lo que tenemos que hacer también es reflexionar fundamentalmente en la obra de Dios. ¿Por qué debemos exaltarlo? Y allí en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, en el versículo 15, el Señor dice: Recuerda que fuiste esclavo en Egipto
y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Fíjese que primero dijimos que era para honrar al Señor. Y ahora nos dice que debemos recordar. Es un día para reflexionar, para recordar. En este caso le dice, ¿de dónde te sacó el Señor? Y qué bueno que también nosotros reflexionemos, que si bien no estábamos en Egipto, también éramos esclavos. Esclavos del trabajo, esclavos de la preocupación, esclavos de tantas cosas que el Señor nos liberó. Por eso es un tiempo para reflexionar en nuestra salvación. Nuestra salvación refleja la salida de Egipto del pueblo. A nosotros nos da hoy la posibilidad de observar y de recordar y de reflexionar en la obra redentora de Cristo y todo lo que Él logró a través de su resurrección, lo que nos garantiza a nosotros también que un día resucitaremos y viviremos eternamente con Él. En el día de reposo los judíos estudiaban la ley, meditaban en las Escrituras y adoraban a Dios. Por eso es un tiempo de reencuentro con Dios. Ellos iban a un lugar de reunión, iban al templo o a la sinagoga, y en aquel día eran renovados también los días de los panes de reposición, de proposición, que eran la figura del pacto renovado de Dios con su pueblo. Además debemos mantener la expectativa por lo que Dios no solamente hizo, sino también por lo que Dios va a hacer. Y esperar en Dios es una expresión de fe. La palabra reposo viene del hebreo Shabbat, que se traduce como cesación de actividad. Dios no descansó el séptimo día porque estaba cansado, porque Dios no se cansa. Él en ese séptimo día contempló su obra creada. Y aquí vemos que Dios, después de accionar en la creación, contempla en ese último día. Por eso qué bueno que tomemos un día como para contemplar qué hemos hecho durante esos 6 días de la semana y hacer los ajustes necesarios también. Y darle gloria a Dios y honra a Dios por habernos acompañado. Aquí vemos que Dios sigue trabajando y Él sabe lo que hace y cuáles son sus objetivos. Nada ocurre al azar o por accidente. Y lo más hermoso de la obra que Dios hace es lo que se nos dice allí en Génesis 1:31. Y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hace es bueno y bueno de gran manera. Aleluya. Muchos se están preguntando hoy, ¿y esto de la pandemia? ¿Esto de las infecciones? ¿Es bueno? Quizá en una primera mirada vemos que no es nada bueno, pero Dios va a sacar algo bueno de todo esto. Amén. Dios va a sacar algo bueno y algún día, cuando termine la pandemia, lo veremos. Pero todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, es bueno. Por eso que también es un tiempo de bendición, es un tiempo para santificar nuestra vida. Por eso al terminar el Señor su trabajo de creación, bendijo ese séptimo día. Así que ese día, que para nosotros los cristianos es el domingo, por ser el día en el que el Señor resucitó, es el día de bendición, es el tiempo de bendición. Y cuando seguimos el ejemplo de Dios, de decir, cuando cesamos de nuestras obras para permitir las suyas, Él bendice. Él trabajó 6 días y luego descansó. Y cuando logramos nosotros descansar y reposar en el Señor, sus obras son magníficas. Es tiempo donde sucede lo sobrenatural en ese día de descanso. El judío trabajaba 6 días y el séptimo día respetaba ese día de reposo. Aún hoy las normas para los judíos en ese día son, por ejemplo, deben planear duchar y afeitarse, los hombres por supuesto, y cambiarse de ropa antes de entrar en el día Sabbat. O sea que en el día Sabbat ni se bañan, ni se afeitan los hombres, ni se cambian de ropa.
Segundo lugar, toda la familia debe estar cambiada y arreglada para la entrada del día. Ya deben estar preparados. Hasta la comida tiene que estar lista antes que comience el día del sábado. Y la mesa puesta para su celebración. No se debe contestar el teléfono, llamar a un timbre o encender una luz o hacer cualquier cosa una vez que se entre en el sábado, que es cuando sale la primera estrella del día viernes para ellos. Y en el Talmud se llegaba al extremo de que si un animal caía en un barranco, en una grieta, no se le podía sacar, pero sí se le podía llevar comida, o incluso cubrirlo con algunas mantas por el frío de la noche. Se habían ido al extremo de la religión y aún ponían el día de reposo por encima de hacerle bien a otra persona. Jesús enseñó esto, que el Sabbat era un símbolo de reposo que solo Cristo puede dar. Hoy para nosotros el reposo está en Cristo, el poder confiar en su obra salvífica. Por eso que también para nosotros reposar en el Señor es el tiempo de milagros, esperar que Él actúe después de haberle pedido lo que necesitamos. Allí en Mateo capítulo 12, versículos 9 al 14, dice así. Pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar el sábado? Él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y el sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarran y la sacan? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien el sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. En el reposo del Señor, en el tiempo de esperar en el Señor, es cuando Él obra. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que es imposible para nosotros, Él hace posible lo imposible. Cuando descansamos en Él, cuando aprendemos a reposar en Él. Por eso es muy interesante ver que en el día de reposo Jesús hizo muchos milagros. Y recordemos que eran 6 días para trabajar y el 7º para descansar. El número 6, recuerden que para la Biblia es figura del hombre, figura de las obras del hombre. Y el número 7 es el número de Dios, figura del tiempo de Dios, donde Él hace su obra. Luego, lo que podemos sacar en conclusión de todo esto es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y dejarle a Dios que Él haga su parte, sus milagros, aquellas cosas que nosotros no podemos hacer, que están fuera de nuestro alcance. Hacemos nosotros lo que nos corresponde y Dios hará el resto. Por eso no importa cuál sea la razón de lo que te angustie, de lo que te preocupe, de la ansiedad que haya en tu corazón. Solamente en Dios encontraremos nuevas fuerzas si nos acercamos a Él y depositamos en sus manos nuestras preocupaciones y hacemos nosotros lo que nos corresponde y confiamos que Él haga aquello que está fuera de nuestro alcance. Reposemos en Él, descansemos en Él y Él hará. Oremos. Padre Santo, Padre de amor, qué hermoso es saber que eres nuestro Padre todopoderoso, que todo lo sabes y todo lo puedes. Señor, te damos gracias porque en ti podemos encontrar descanso, reposo. Gracias por Jesucristo, Amén. Que nos ha traído vida, Amén. Que nos has dado vida, Señor. Por eso en ti creemos y en ti confiamos. Y te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza que nos recuerda que debemos descansar el día domingo y todos los días descansar en ti. Amén. Amén. Te amamos y todo lo encomendamos en tus manos, dándote gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Y feliz Día de la Patria. Dios te bendiga.